Inés aceptó casarse en una tarde donde el viento cubría de polvo dorado todo el andén de la estación. Pero justo cuando el párroco hacía la última pregunta, lo único en lo que ella pensaba no era en el delgado anillo de plata en la mano del hombre frente a ella, sino en que su verdadero nombre seguía oculto como una herida sin coser. Porque si ese nombre se pronunciaba en Santa Lucía, este matrimonio podría convertirse en una cacería antes de siquiera comenzar. El pueblo de Santa Lucía se encontraba al borde de una llanura de hierba seca, un lugar donde el oeste ya no era tan salvaje como decían los rumores de los transeúntes, pero que nunca fue lo suficientemente amable como para que una mujer solitaria se permitiera un descuido. Había un camino de tierra principal que atravesaba el pueblo, una iglesia de cal blanca amarillenta por el sol, una oficina de correos, una parada de diligencias, un salón ruidoso por las noches y 2 hileras de tiendas con techos bajos de zinc que siempre vibraban con el viento. Un poco más lejos, los ranchos se dispersaban como pequeñas islas en medio de un mar de hierba dorada y polvo rojo. La gente en Santa Lucía vivía del ganado, del pasto, del agua y de recuerdos más largos de lo que estaban dispuestos a admitir. Recordaban quién le debía, a quién murió en la Zanja Norte, quién huyó con una mujer casada, quién peleó alguna vez junto a los establos, quién era viuda y quién era un hijo ilegítimo. En un lugar así, cuanto menos hablaba una mujer extraña, más tiempo la observaban los demás. Inés llegó unos 18 días antes de la boda, bajando de la diligencia al anochecer, con una maleta vieja, una pequeña bolsa de tela cosida en el dobladillo de su falda, y el aire silencioso de alguien que ha aprendido que a veces hablar es más peligroso que llorar. La dueña de la posada le preguntó su nombre. Ella respondió que era Inés Vera. Venía del sur y buscaba trabajo como costurera o ama de llaves. Su voz no temblaba, pero era tan breve que los demás sentían que cualquier otra pregunta podría hacerla desaparecer. Durante los primeros días, casi no salía de su habitación, excepto cuando era estrictamente necesario. Comía poco, dormía poco y siempre se sentaba de espaldas a la pared en su habitación del segundo piso que daba a la parada de diligencias, como si sólo así pudiera estar segura de que nadie se acercaría por detrás. Por la noche, cuando el viento azotaba la arena contra el cristal, se despertaba sobresaltada, con la mano buscando el pequeño cuchillo escondido bajo la almohada antes de que su conciencia regresara por completo. Esos sobresaltos no eran nuevos. La habían seguido durante casi un año, desde la noche en que la casa en San Jerónimo ardió como una antorcha, llevándose consigo al marido al que nunca amó y la confesión que él no alcanzó a terminar. Ese esposo, Damián Rojas, se casó con ella por un arreglo de su tío ambicioso. La golpeaba sin dejar marcas visibles y hacía negocios con el tipo de hombres que, incluso estando ebrios, siempre mantenían un ojo abierto. En los meses previos a su muerte, él se volvió diferente, más inquieto y agresivo, como si estuviera siendo cazado por sus propios aliados. La noche en que la casa ardió, Inés lo escuchó gritar entre el humo que no dejara que el cuaderno azul cayera en manos de la familia Vergara en Santa Lucía. Luego el techo se derrumbó. Ella escapó con una pequeña quemadura en la muñeca, una parte de sus recuerdos incompleta, y el cuaderno forrado en tela azul que él había escondido tras la pared de la cocina. Esa era la razón por la que estaba aquí. No para empezar de nuevo, sino para descubrir por qué un hombre moribundo temía tanto el apellido Vergara, y por qué en ese cuaderno había registros de dinero, tierras y nombres de fallecidos conectados por la misma tinta. El primer hombre apellidado Vergara que Inés vio no fue un terrateniente ambicioso como imaginaba, sino Tomás Vergara, un hombre que parecía tan solitario que incluso el patio soleado que lo rodeaba se veía más silencioso. Tenía 39 años. Era alto, de hombros anchos, piel bronceada por el sol. Sonreía poco y casi nunca se demoraba en el salón. La gente decía que Tomás era el dueño del rancho La Esperanza, al oeste, viudo desde hacía 4 años,
Vivía con una anciana ama de llaves y su sobrino de 12 años tras la muerte de su hermana. También decían que odiaba los problemas, las deudas y, sobre todo, cualquier cosa que oliera a asuntos del condado. Pero lo que hacía que Santa Lucía lo respetara no era su dinero, era su rectitud, firme como una valla de acero. Si decía que pagaría una deuda el viernes, aunque hubiera una tormenta de arena o el caballo muriera en el camino, él pagaba. Si decía que alguien no debía acercarse al rancho, todo el pueblo entendía que era mejor no intentarlo. Inés lo conoció exactamente su quinto día en Santa Lucía, cuando bajó al mercado a comprar hilo y tela. 2 borrachos de la taberna la siguieron molestándola con ese tono empalagoso, típico de hombres, que creen que las mujeres extrañas son fáciles de intimidar. Inés caminó más rápido, pero no corrió, pues alguien que ha vivido mucho tiempo rodeado de peligros entiende bien que nada excita más a los depredadores que el olor al pánico. Uno de los tipos la agarró del codo justo cuando la voz de un hombre sonó detrás, baja pero afilada como una cuchilla puesta sobre la mesa. «Suéltala». Solo 2 palabras. Sin gritar, sin rugir, pero fueron suficientes para que ambos hombres se giraran bruscamente y retiraran la mano como si hubieran tocado algo ardiente. Tomás estaba allí, con el sombrero bajo, ojos grises fríos y una mano sujetando las riendas de su caballo. No miró a Inés primero. Miró a los 2 tipos durante tanto tiempo que ellos tuvieron que maldecir para disimular la humillación y marcharse. Después, se giró hacia ella para preguntarle si estaba bien. Inés respondió que sí. Esa fue su primera conversación, tan breve como todo entre 2 personas que han vivido demasiado tiempo bajo la cautela. Pero no terminó aquel día. Por la noche, cuando la dueña de la posada le informó a Inés que Salustio Mena, un viudo rico pero famoso por su brutalidad al este del pueblo, había enviado a alguien a preguntar si quería cambiar su habitación por un hogar estable. Inés comprendió que los rumores sobre ella empezaban a atraer un tipo de interés peligroso. 3 días después, el propio Salustio la interceptó fuera del correo, diciendo con tono burlón que Santa Lucía no era un lugar donde una mujer sola viviera mucho tiempo sin la protección de un hombre. Ella se negó. Él le dijo que ya tendría que reconsiderarlo. Esa noche, la ama de llaves de Tomás, la señora Jacinta, apareció en la posada como si solo pasara por casualidad para encargar cortinas nuevas para la cocina. Pero al irse, dejó un mensaje muy tenue. Si necesita un lugar más seguro, el señor Tomás alquila una habitación en el rancho, sin hacer muchas preguntas. Inés sabía que no era casualidad. Tomás había visto el peligro. Y tal vez él simplemente no quería que estallara un problema en el pueblo y terminara salpicando a su casa. Pero para alguien como ella, una invitación que no viniera con condiciones sucias era suficiente para hacer que su corazón flaqueara. Ella subió al rancho La Esperanza, a la mañana siguiente. Durante los primeros 3 días, todo fue un acuerdo silencioso. Ayudaba a la señora Jacinta en la cocina y a remendar ropa. A cambio, tenía una pequeña habitación con vista a los establos y comidas calientes. Tomás casi nunca preguntaba por su pasado. Solo le dijo una cosa: en su casa. La puerta trasera siempre llevaba 2 cerrojos, y si ocurría algo, bastaba con silbar 2 veces desde la ventana de su habitación. Era precisamente esa decencia fría lo que más cansaba a Inés, porque hacía que algo dentro de ella se ablandara, cuando sabía que aún no tenía derecho a ser blanda. Pero esa suavidad no tuvo tiempo de crecer antes de que llegara el problema. El cuaderno azul escondido en el dobladillo de su falda se asomó por una esquina cuando ella se cambiaba de ropa. El sobrino de Tomás lo vio y dijo ingenuamente durante la cena: «La señorita Inés tiene un cuaderno igual al que tenía mi padre antes». La cocina quedó en silencio absoluto. La señora Jacinta levantó la vista. Tomás dejó su cuchillo. Y por primera vez, la mirada que él dirigió a Inés no fue solo hacia una mujer perdida que llegó a su casa, sino como si alguien acabara de pisar una vieja herida.
Esa misma noche, después de preguntar por el cuaderno y recibir solo silencio, Tomás se paró en el porche trasero, con el viento agitando su abrigo negro, y dijo la frase que lo cambió todo. Si Salustio o cualquier otro descubre que guardas algo relacionado con mi familia, no vivirás ni una semana. Para estar realmente segura, deberás ser mi esposa antes de que se ponga el sol mañana. Y Helena comprendió que su historia acababa de entrar en un lugar sin retorno. La propuesta de Tomás no se parecía en nada al sueño ingenuo que las jóvenes solían bordar en pañuelos en las noches de primavera. No hubo anillo nuevo, ni flores silvestres, ni promesas de amor eterno. Solo un hombre viudo en un porche de madera, con el polvo golpeando sus hombros, diciendo con voz calmada que si Inés llevaba algo vinculado a la familia Vergara y estaba siendo buscada tanto por Salustio como por extraños del sur, casarse con él era el único escudo lo suficientemente duro en este pueblo. La frialdad de esa propuesta debería haberla entristecido, pero hizo que confiara más que en las palabras hermosas. Al menos Tomás no convertía su oferta en un favor. La llamó por su nombre, una solución, y a la edad en que las heridas se han acumulado demasiado. A veces uno solo necesita una solución lo suficientemente limpia. Inés no respondió de inmediato. Preguntó si, al casarse con él exigiría leer el cuaderno. Tomás la miró, más tiempo de lo habitual, y dijo que sí, pero no para controlarla, sino porque si en él había algo relacionado con su padre o los muertos de su familia, no permitiría que ella lo cargara sola nunca más. Esa frase la hizo querer retroceder y, al mismo tiempo, hizo que su corazón latiera con fuerza, porque demostraba que él no pensaba protegerla de forma ciega. Él quería la verdad, aunque doliera. Ese tipo de hombres son los más peligrosos para el corazón de una mujer, porque no prometen el paraíso. Solo se quedan quietos en la peor tierra y dicen que si tienes el valor suficiente, seguirán adelante juntos. Inés dijo que sí a la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo. La ceremonia fue demasiado rápida para que ella pudiera pensar mucho. El viejo párroco, la señora Jacinta, el pequeño Mateo y un peón sirvieron de testigos. Tomás le puso el anillo de su madre, un viejo aro de plata desgastado por el tiempo. Cuando el párroco preguntó si era voluntario, escuchó su propia voz respondiendo sí, como si fuera la de otra persona. En ese momento, Inés no sabía si se acababa de salvar o si acababa de atar su vida a una historia aún más oscura que aquella de la que había huido. Pero al salir de la capilla y ver a Salustio al final del patio, con los ojos oscuros como un perro que pierde su presa, comprendió que al menos una parte de la trampa se había roto. El problema es que cada trampa que se rompe suele abrir otra puerta de par en par. Los primeros días como esposa de Tomás, Inés vivió en un estado de mayor seguridad pero mayor cansancio. La casa del rancho, ya silenciosa de por sí, se volvió aún más callada, pues ambos eran personas que no desperdiciaban palabras. Tomás se levantaba antes del amanecer para revisar los caballos, el forraje y a los trabajadores. La señora Jacinta se encargaba de la cocina, mientras Inés comenzó a organizar el antiguo cuarto de costura de la difunta esposa para trabajar y tener una excusa para evadir sus pensamientos. Nadie la obligó a compartir habitación con Tomás. Él dormía en la habitación al final del pasillo como siempre, dejándola a ella en la del este. Ese respeto era lo que más la hacía sufrir. Le hacía ver claramente que este hombre no se parecía en nada a Damián, ni a nadie que hubiera entrado en su vida mediante el poder. Él no preguntaba qué escondía, no registraba sus cosas, no la tocaba si no era necesario, pero precisamente porque él no exigía nada. Sentía que cada secreto que guardaba pesaba el doble. La primera grieta entre ellos llegó el jueves por la noche, cuando Tomás trajo del establo una vieja caja de madera y la puso sobre la mesa de la cocina. Dentro había unos papeles chamuscados,
un pequeño caballo de juguete y el cuaderno de deudas de agua de su padre. Le dijo que si ella guardaba algo relacionado con su familia, debía saber que los Vergara habían perdido no solo por la sequía y el alcohol. Su padre fue asesinado de camino al condado. Su madre murió un año después de tristeza y debilidad, y su hermano mayor desapareció la misma noche en que planeaba llevar una demanda contra Salustio a Santa Esperanza. Desde entonces, Tomás vivía defendiendo lo que quedaba de tierra con las uñas. «Odio los secretos», dijo él, con la mano sobre el borde de la caja. No por curiosidad, sino porque los secretos siempre exigen sangre. Aquellas palabras calaron tan hondo en Inés que tuvo que desviar la mirada. Quería contarlo todo. Quería poner el cuaderno azul sobre la mesa y confesar que su nombre no era Vera, que su exmarido fue un esbirro que entregaba documentos sucios para el condado, y que antes de que la casa ardiera, él dijo que los Vergara fueron perjudicados por negarse a firmar el traspaso del agua. Pero algo más la detenía. Ese cuaderno no solo culpaba a Salustio o al condado. En las páginas finales, había vislumbrado un nombre tan familiar que había intentado fingir que no existía. Tomás Vergara. No estaba claro en qué rol. Solo eran sumas de dinero anotadas al margen, símbolos indescifrables y una línea que decía T.B. No lo sabrá. Precisamente porque no lo entendía. Tenía más miedo. Si hablaba ahora, podría derrumbar lo poco frágil que habían construido. Así que continuó callada. Ese silencio generó conflictos secundarios más rápido de lo que imaginaba. Tomás empezó a mirarla más tiempo, como esperando una confesión que no llegaba. Inés era tan sensible que podía percibir la decepción creciendo en sus silencios. Una tarde, mientras limpiaba el viejo almacén, la señora Jacinta dejó caer accidentalmente el vestido de ella. El cuaderno azul se deslizó fuera del forro y golpeó el suelo de madera entre los pies de la mujer y de Tomás, que acababa de entrar. Ya no había nada que ocultar. Tomás recogió el cuaderno y hojeó rápidamente unas páginas. Su rostro no cambió hasta que llegó a la nota con el nombre de su padre y, una página después, su propio nombre al margen. Cerró el cuaderno muy despacio y preguntó con una voz tan baja que enfrió el aire de la habitación: «¿Cuánto tiempo hace que tienes esto?» Inés supo que ya no podía quedarse en medio sin elegir. Dijo que lo trajo de San Jerónimo. «De la noche del incendio». Tomás prosiguió: «¿Y te casaste conmigo sabiendo que escondías algo que podría arrastrarme conmigo?» No era exactamente una acusación. Por eso dolía. Porque era la verdad. Inés quiso explicar que se casó primero para sobrevivir, y que luego le fue imposible hablar por miedo a perder lo poco que se estaba construyendo entre ellos. Pero las explicaciones no borraban el hecho de que lo había dejado entrar en un matrimonio a ciegas. Tomás no gritó. Solo le devolvió el cuaderno y dijo que esa noche necesitaba cabalgar solo. Luego salió del almacén, dejando la puerta balanceándose tras de sí. Precisamente su forma de irse, sin tocarla a pesar de su rabia, fue lo que hizo que Inés sintiera que el corazón se le estrujaba, porque comprendió que ese silencio era más peligroso que la ira. Era un dolor real. Tomás no regresó hasta que la luna pasó la mitad del tejado. Inés estaba sentada sola en la cocina, con la lámpara de aceite apenas encendida y el cuaderno azul frente a ella como un animal venenoso. La señora Jacinta se fue a dormir más temprano de lo habitual. Pero antes de subir, se detuvo largo tiempo detrás de ella y dijo: «Los hombres de esta familia no mueren primero por las balas. Mueren por lo que no se dice a tiempo». Esa frase casi dejó a Inés sin respiración. Quizás por miedo a perder a quien tenía al lado. Estuvo a punto de repetir la misma tragedia de sus predecesores. Cuando Tomás finalmente entró, con el viento y el polvo cubriendo sus hombros, ella ya tenía listas 2 tazas de café frío y una decisión. Se lo contó todo. Habló de Damián, de la noche del fuego, de la frase «No dejes que el cuaderno llegue a los Vergara», del cambio de nombre y de quienes la seguían desde San Jerónimo.
Tomás escuchó sin interrumpir. Solo cuando ella confesó haber visto su nombre en una página sin entender el significado. Él extendió la mano pidiendo el cuaderno. Esta vez leyó más despacio, con más cuidado, como alguien que tiene miedo pero se obliga a mirar de frente a su pesadilla. En una página casi al final, junto a la lista de pagos de agua y deudas de tierra, decía T.V. Pagó deuda antigua a través de G. Junto a unos números pequeños. Tomás soltó una risa corta, seca y carente de alegría. Dijo que T.V. no era él. Era Tristán Vergara, su hermano mayor, desaparecido hacía 10 años. Y G. era Gálvez, el intermediario de tierras que trabajaba para el condado. Al final de esa página, en un borde donde la tinta se había corrido, había otra línea casi raspada. La chica muda escuchó. Inés no entendía, así que Tomás explicó que hace 10 años, en el viejo almacén de forraje cerca de la Zanja Norte, hubo una empleada que fue golpeada hasta perder la voz tras oír un intercambio de papeles. Desapareció a la semana siguiente. Nadie supo si vivió o murió. Esa nota probablemente se refería al único testigo que escuchó toda la transacción que mató a su padre. Significaba que el cuaderno no era solo un registro de dinero. Era el camino hacia alguien vivo, o, al menos, hacia donde se enterró el secreto real. En ese momento, la rabia privada entre Tomás e Inés tuvo que retroceder ante una verdad mayor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque vieron otra puerta abrirse. Tomás la miró largo rato y dijo algo que hizo que a ella le escocieran los ojos. «Todavía estoy enojado contigo. Pero si esto es cierto, de ahora en adelante no tenemos el lujo de estar enojados por separado». Aquella frase era un perdón incompleto, pero también una promesa de estar en el mismo bando. En ese instante, Inés comprendió que lo que crecía entre ellos había superado la gratitud y la cautela. Empezaba a doler como el amor verdadero, incluso herida. Lo que más temes es perder al otro a manos de algo peor. A la mañana siguiente, un nuevo peligro llegó, como para probar si habían logrado remendar su frágil confianza. Una anciana montada en una mula llegó a la puerta del rancho, exigiendo ver a Tomás en privado y pidiendo que Inés también escuchara. Se llamaba Dolores, y había trabajado en el viejo campamento de la Zanja Norte cuando era joven. Su voz era ronca y sus ojos sobresalían por la edad, pero su memoria era tan aguda como las espinas del desierto. Dijo que había oído que Tomás trajo a una extraña como esposa, y luego supo que Salustio andaba preguntando por todas partes sobre un cuaderno. No venía por lástima. Venía porque finalmente alguien mencionaba la noche en que la chica muda desapareció. Según Dolores, esa chica se llamaba Amalia y vivía en una choza detrás del campamento. No era muda de nacimiento. Los hombres del condado le rompieron la mandíbula tras escuchar a escondidas una negociación entre Ramiro, Gálvez y un hombre apellidado Vergara. Dolores no vio bien de quién se trataba. Solo recordaba las botas de clavos y un reloj de plata que brillaba en su muñeca. Tras la paliza, Amalia desapareció. Pero antes de que se la llevaran, le entregó a Dolores un trozo de tela con la letra A bordada y dijo que si algún día alguien de los Vergara se atrevía a preguntar, los guiara a la Casa del Silencio, al final del viejo callejón de la Forja en Santa Milagro. Tomás escuchó y su rostro no cambió, pero sus manos apretaron la barandilla, porque el viejo callejón de la Forja era una zona miserable de obreros pobres donde su familia le había prohibido ir de niño por ser puro desperdicio y ladrones. Si el testigo o el secreto remanente habían estado allí durante 10 años sin que nadie de su familia lo supiera, significaba que su familia no solo fue dañada desde afuera. Habían vivido en su propio punto ciego demasiado tiempo. Dolores añadió algo que le dio escalofríos a Inés. En la última casa del callejón vivía una mujer que no hablaba más de 3 frases con nadie. Compraba hilo negro y sal gruesa una vez al mes, y los niños la llamaban la dueña del silencio. Nadie sabía de dónde venía.
pero apareció justo después de la temporada en que Amalia desapareció. Fue ese nombre, salido de una historia para entrar en la realidad, lo que hizo que todo se sintiera fatídico y asfixiante. Si esa mujer era realmente Amalia, poseía el secreto suficiente para volcar todo el pasado. Pero, al mismo tiempo, era suficiente para convertir a cualquiera que se le acercara en un blanco. Tomás dijo que debían partir de inmediato antes de que la noticia de la llegada de Dolores llegara a oídos de Salustio. Esta vez, Inés no esperó a ser invitada. Se recogió el cabello, metió el cuaderno en un bolsillo interno y subió con él al carruaje. El viaje al pueblo fue corto, pero entre ellos ya no existía la antigua distancia. Hubo un momento en que la rueda saltó sobre una roca y la mano de ella tocó la de él en el asiento de madera. Ninguno de los dos la retiró enseguida. Fue un momento pequeño, casi sin significado en medio de la tormenta de verdades. Pero son esos momentos los que profundizan los sentimientos, no con palabras bellas, sino con el hecho de que, en medio del peligro, uno sabe que la mano del otro está ahí. El callejón de la Forja se encontraba tras una hilera de hornos de carbón abandonados al final de Santa Milagro, donde las paredes de tierra estaban agrietadas, los techos de zinc remendados y el polvo siempre era más espeso debido al viento atrapado entre las casas bajas. Era la parte del pueblo que familias como los Vergara, los Salcedo o los grandes rancheros solían pasar de largo sin mirar. Allí vivían lavanderas, niños descalzos, borrachos más pobres que sus propias borracheras y personas que aprendieron a no preguntar demasiado para poder sobrevivir. Tomás bajó del vehículo primero, caminando despacio, con los hombros tensos como un caballo que huele la tormenta. Inés lo seguía, con el sombrero bajo y el corazón latiendo de forma irregular. La casa al final del callejón era más pequeña de lo que imaginaba, casi pegada a la pared trasera de la vieja forja, con una puerta de madera gris y ventanas siempre con cortinas gruesas. No había rastro de vida salvo una maceta de salvia seca y una cuerda con trozos de tela negra en el porche trasero. Cuando Tomás llamó, nadie respondió. Llamó de nuevo, mencionando claramente que venían por el nombre de Amalia. Solo a la tercera vez se abrió apenas una rendija en la puerta, dejando ver un ojo de mujer envejecido pero aún agudo y lleno de miedo. No abrió más. Miró fijamente a Tomás, luego a Inés, y finalmente se detuvo en el cuaderno azul, que ella no ocultaba del todo bajo el borde de su ropa. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una mano delgada pero fuerte tiró de ambos hacia adentro y la cerró con fuerza. El aire dentro de la casa estaba cargado de olor a hierbas secas, cera de velas y años de encierro. La mujer frente a ellos tenía unos 50 años, el cabello casi todo blanco, la mandíbula ligeramente desviada como rastro de la antigua paliza. Su voz no se había perdido del todo, pero estaba rota y era ronca. «Llegan 10 años tarde», dijo ella, sin saludos, sin hospitalidad, solo una frase que era a la vez reproche y cansancio, como quien ha esperado tanto que ya no cree que alguien vaya a venir de verdad. Ella era Amalia. No había muerto, ni desaparecido del mundo, solo había desaparecido de la memoria conveniente de todo el pueblo. Tras la paliza de aquel año, Dolores la salvó y la escondió en este callejón hasta que sus huesos sanaron lo suficiente como para tragar gachas. Pero su voz nunca regresó a la normalidad. Amalia relató, con pausas dolorosas, que aquella noche en el almacén de forraje no solo oyó la negociación, también vio claramente al hombre Vergara, que Dolores no reconoció. No era el padre de Tomás, tampoco era Tristán, era Alonso Vergara, el tío carnal de Tomás, hermano menor de su padre, quien seguía viviendo en el norte y siempre fue visto por la familia como el hombre que mantenía estables los libros en los años difíciles. Alonso era el vínculo entre el condado y Salustio.
Él aceptó que ocurriera la intimidación, porque quería obligar a Tristán a retirar la demanda y forzar al padre de Tomás a firmar la entrega del agua restante. Se suponía que solo sería una amenaza, pero Ramiro quiso derramar sangre para silenciar a todos. Julián murió primero. El padre de Tomás se derrumbó después, y Alonso ocupó el vacío como el salvador de la familia. La casa pareció estrecharse alrededor de Tomás mientras se decía esa verdad. Inés lo miró y vio cómo toda una infancia se derrumbaba en los ojos de aquel hombre. Porque resultaba que quien había desviado el destino de su familia no era solo Salustio, el de afuera, sino alguien de su propia sangre, alguien que probablemente lo cargó de bebé, se sentó a la misma mesa en las fiestas y habló del rancho como parte de la familia. Nada desorienta más a un ser humano que descubrir que el mal ha estado comiendo con uno durante años bajo el nombre del parentesco. Amalia no había terminado cuando alguien golpeó fuertemente la puerta delantera. Una vez, luego otra. No era el golpe de un vecino. La anciana palideció y susurró rápidamente que Salustio tenía gente en todo el callejón. A los niños se les daba dinero para llevar información. Quizás desde que el vehículo de Tomás entró al pueblo. Él ya lo sabía. Tomás sacó su arma, pero no abrió la puerta. Inés abrazó fuerte el cuaderno, sintiendo que cada secreto que acababa de escapar de la boca de Amalia había invocado el peligro de inmediato. Fuera, una voz masculina sonó, dulce y resbaladiza como el aceite. Señor Vergara, es una lástima encontrarnos en un lugar como este. Era Ramiro, sin gritos ni amenazas burdas. Precisamente esa cortesía hacía que la piel se erizara más. Dijo que no quería molestar a una viuda anciana y enferma, ni causar alboroto en el barrio pobre. Solo necesitaba el cuaderno azul y a la mujer que lo cargaba. Tomás soltó una risa muda. Amalia retrocedió a un rincón de la cocina, con las manos temblorosas pero los ojos llenos de un rencor demasiado viejo como para sentir miedo por sí misma. Dijo que había una salida trasera por la vieja forja, pero solo para 2 personas. Significaba que si Tomás e Inés huían, ella se quedaría. Inés no lo aceptó de inmediato. Aquella anciana había vivido 10 años en silencio por la maldad de los hombres. No podía dejar que siguiera cargando con el resto ahora. Pero Amalia le apretó la muñeca con fuerza. Con voz aún más rota. No guardé silencio 10 años para ver hoy morir a otra niña en mi lugar. Aquella frase golpeó lo más profundo de Inés. Porque de repente todas las mujeres de la historia, su madre, Dolores, Amalia, la señora Jacinta, ella misma, aparecían como aquellas que siempre debían ocultar, soportar y recoger los pedazos tras las negociaciones de los hombres. Tomás decidió rápido. Empujó un armario de madera para bloquear la puerta. Contuvo a Ramiro unos instantes más y arrastró a Inés por la salida trasera. Pero antes de dejar la casa, Amalia lo llamó por su nombre, por primera vez con una voz que, aunque rota, era muy clara. No pagues esta deuda con su sangre. Tomás, págala con la verdad. La sangre es algo que ellos entienden demasiado bien. Esa frase los acompañó mientras gateaban entre los escombros de la vieja forja y se deslizaban por el callejón oscuro de atrás. El sonido de la puerta delantera rompiéndose a sus espaldas fue una señal. A partir de este momento, ninguno de ellos podría guardar ya sus propios secretos. Y para Inés, lo que más le dolía era ver que no solo tenía miedo de ser capturada, temía que Tomás usara su arma para resolverlo todo como hacían los hombres acorralados en el oeste, y que eso mismo se lo arrebatara antes de que ambos pudieran alcanzar lo que estaba creciendo entre ellos. Se refugiaron temporalmente en un almacén de sal abandonado tras la vieja oficina de correos hasta casi la medianoche. Sentados cerca de 2 barriles podridos en medio del olor a sal húmeda, polvo y oscuridad densa. Fuera, en Santa Milagro, aún se oían caballos esporádicos y risas ebrias tardías del salón. Como si el pueblo no supiera que a pocas calles
Los viejos secretos habían cobrado vida. Tomás no habló mucho durante la huida. Solo sujetó la mano de Inés tirando de ella por los callejones traseros, patios de secado y cercas de madereras, con la precisión de alguien que conocía cada sombra del pueblo desde niño. Solo cuando estuvo seguro de que nadie los seguía, le soltó la mano. Fue entonces cuando realmente se miraron. El cabello de Inés estaba lleno de polvo de ladrillo. Su manga tenía un pequeño rasguño y en la mejilla de Tomás había un raspón rojo provocado por una pared al cruzar la forja. Esas pequeñas marcas hacían que el momento fuera tan cercano como doloroso, como si estuvieran justo al lado de ese sentimiento al que aún no se atrevían a dar nombre, pero que ya debían poner a prueba en medio de la persecución. Tomás se sentó primero, dejando el arma en el suelo en lugar de mantenerla en la mano. Era un detalle pequeño, pero Inés lo notó de inmediato. Él estaba recordando las palabras de Amalia. Por eso ella se atrevió a sentarse un poco más cerca. Durante mucho tiempo, solo se escuchó su respiración y el viento colándose por el techo de zinc agujereado. Finalmente Tomás habló. No sobre Salustio, no sobre el plan, sino sobre Alonso. Su voz era más ronca que de costumbre. Contó que su tío le enseñó a montar a caballo a los 7 años, que se quedó noches enteras junto a su cama cuando tenía fiebre, y que decía que los hombres Vergara, aunque pobres, debían mantener la espalda recta. Resulta que solo me enseñaba lo que le ayudaba a él a ocultarse mejor, dijo. Aquella frase sonó como un cuchillo volviéndose contra sí mismo. Inés entendía ese sentimiento. Ella también creció bajo la falsa amabilidad de los hombres. Confundió cuidados con protección y silencio con paz. Precisamente porque entendía, no se apresuró a consolarlo con frases baratas como «tú no tienes la culpa». En su lugar hizo la pregunta más necesaria. ¿Qué piensas hacer si lo encuentras? Tomás no respondió enseguida. Mucho después. Dijo que creía que la respuesta era fácil, que le dispararía a Salustio, arrastraría a Alonso al centro del pueblo y obligaría a ambos a pagar con lo mismo que quitaron. Pero ahora, tras escuchar a Amalia y tras ver a Inés huir por culpa de esa vieja sangre, empezó a temer otra cosa. No temía a la muerte. Temía que si resolvía esto como ellos, al final todo seguiría perteneciendo a hombres con armas, y las mujeres seguirían recogiendo las consecuencias. Aquella frase hizo que el corazón de Inés se ablandara de una forma casi dolorosa, porque de todas las cosas que la hacían amar gradualmente a este hombre, quizás la más profunda era que él eligiera pensar un paso más allá de su rabia, a pesar de que la vida le había dado razones suficientes para volverse el tipo de hombre más cruel. Ella puso su mano sobre la de él muy suavemente, como probando si él aún aceptaba esa cercanía tras tantas nuevas traiciones. Tomás no la retiró. Al contrario, sus dedos se cerraron sobre la mano de ella. Despacio, con cuidado. Como si lo que sostenía no fuera la mano de una mujer, sino la última oportunidad de no convertirse en la persona que odiaba. Fue allí, en el viejo almacén de sal, cuando Inés supo que lo amaba de verdad. No había marcha atrás. Pero el amor en el oeste nunca ha tenido permiso para florecer en paz por mucho tiempo. Cerca del amanecer, el pequeño Mateo, el sobrino de Tomás, logró encontrar el almacén de sal gracias a las indicaciones de la señora Jacinta. El niño estaba pálido y jadeante. Dijo que Salustio acababa de llegar al rancho con un alguacil y 2 hombres del condado, con una orden de registro acusando a Tomás de secuestrar a una mujer relacionada con expedientes falsos. Peor aún, Alonso estaba allí, fingiendo ser el pariente preocupado que buscaba a su sobrino y listo para ayudar al condado si era necesario. La señora Jacinta había ganado algo de tiempo, pero pronto registrarían toda la casa. El cuaderno azul estaba en el bolsillo de Inés, pero otras cosas como cartas viejas, papeles que dejó su madre y la caja de deudas del padre de Tomás seguían en el rancho,
significaba que si no regresaban o no llegaban antes al condado superior, Salustio terminaría de armar su historia antes de que la verdad pudiera respirar. Tras un breve momento de tensión, Tomás decidió no volver a casa. Iría directamente a Santa Esperanza para entregar el cuaderno, el testimonio de Amalia y lo que sabía a Teresa Molina. En cuanto al rancho, la señora Jacinta era lo bastante vieja, dura y astuta como para arreglárselas unas horas. Inés aceptó de inmediato, pero Mateo comenzó a llorar, diciendo que la señora Jacinta le advirtió que si iban por el camino principal estaban muertos, pues Salustio tenía hombres vigilando el puente de madera. Así que se vieron obligados a cruzar la zona de Dunas del Sur, un camino que pocos elegían porque de día era fácil perderse y de noche era fácil morir de sed. Mientras preparaban los caballos, Tomás se giró inesperadamente para decirle al pequeño Mateo que se quedara con la señora Jacinta. El niño protestó con vehemencia, pero finalmente fue enviado de regreso al pueblo. Esa escena le hizo entender a Inés algo más sobre Tomás. Podía ser frío con los adultos, pero con quienes eran jóvenes y frágiles. Siempre intentaba mantenerlos fuera del alcance de las balas. Por eso, cuando ambos cabalgaron hacia la arena gris al final del amanecer, entre ráfagas de viento y luz pálida, Inés sintió en su corazón tanto miedo como una extraña paz. No era la paz de que todo estuviera bien, sino de que, por oscuro que fuera el camino por delante, al menos esta vez no tenía que recorrerlo sola. Las dunas del sur de Santa Lucía no eran tan vastas como el gran desierto de la frontera, pero eran lo suficientemente crueles con quienes las subestimaban. De día, el sol reflejado en la arena blanca quemaba los ojos, y el viento era lo bastante fuerte como para borrar las huellas de los caballos en pocos minutos. De noche, la temperatura caía rápido, y el sonido de la arena raspando las sillas y botas daba la sensación de estar atravesando algo vivo pero invisible. Tomás eligió avanzar cuando el sol ya había pasado la mitad de la mañana, para tener luz suficiente sin estar demasiado expuestos. Inés se subió más el pañuelo para cubrirse nariz y boca. Sus ojos solo veían el contorno de la espalda del caballo de él al frente y el cielo azul ardiente arriba. Hablaban poco, principalmente mediante breves señas, pero aquel silencio ya no pesaba como antes. Tenía una conexión invisible, como si cada uno supiera dónde estaba el aliento del otro en el viento. Al mediodía, se refugiaron bajo la sombra de un acantilado bajo. Tomás extendió una tela delgada. Le dio agua a ella primero y bebió después. Ese gesto, repetido con tanta naturalidad, hizo que el pecho de Inés doliera levemente. No por una emoción de esas que las chicas sueñan, sino porque comprendió que el amor maduro suele aparecer en los detalles más pequeños. ¿Quién bebe después? ¿Quién se sienta cerca de la puerta? ¿Quién recuerda dar agua antes de que el otro tenga que pedirla? Justo en ese momento, oyeron el eco lejano de cascos desde el este. No eran muchos, quizás 2 o 3 caballos. Salustio no se rendía. Tomás frunció el ceño, miró el horizonte y dijo que si los alcanzaban antes de salir de las dunas, tendrían que desviarse por la quebrada de Piedras Rojas. Un camino más difícil pero con escondites. Se pusieron en marcha de nuevo. La arena era profunda. Los caballos se ralentizaban. A primera hora de la tarde, el sonido de los cascos detrás era más claro. Sonó un disparo lejano, solo para intimidar. Todo el cuerpo de Inés se enfrió, pero no entró en pánico, quizás tras demasiados terrores. El cuerpo aprende a mantenerse quieto para seguir viviendo. Giraron hacia la quebrada, filtrándose entre 2 paredes de roca tan estrechas que las sillas rozaban los bordes con un chirrido. Ese estrecho los salvó temporalmente, pues solo se podía avanzar de a un caballo a la vez. Pero también convertía cualquier error en un accidente mortal. En la curva más cerrada, el caballo de Inés se asustó por un desprendimiento de piedras y resbaló. Todo sucedió muy rápido.
Ella solo alcanzó a sujetar las riendas antes de inclinarse por completo. Tomás giró su caballo de inmediato, ignorando que eso permitía que los de atrás se acercaran. Saltó al suelo. La sujetó del brazo y tiró con fuerza justo cuando el caballo caía de lado. El tirón hizo que ambos chocaran contra la pared de roca. La cabeza de Inés zumbó, mientras Tomás reprimía un gemido de dolor por el fuerte golpe en el hombro. Pero no preguntó por sí mismo primero. Su primera pregunta fue: ¿te has roto algo? El tú salió tan rápido y natural que ambos se quedaron atónitos un instante en medio del peligro. Solo un instante. Luego el sonido de los caballos acercándose los obligó a seguir huyendo a pie por la grieta estrecha, dejando atrás al caballo herido. Inés corría sintiendo un nudo en la garganta. En su vida. Nadie la había llamado así en el momento de mayor peligro. No era un llamado de posesión, sino como si su vida fuera realmente importante. Escaparon de la quebrada cuando el sol ya estaba bajo. Eso significaba que Santa Esperanza no estaba lejos, pero habían perdido un caballo. El dolor de hombro de Tomás era evidente, y los perseguidores, aunque lentos, no desistían. Finalmente, tuvieron que refugiarse en una choza de pastores abandonada al borde del salar. El techo tenía agujeros. El suelo era duro. Había un fogón de piedra frío y unos sacos viejos. No era hermoso ni absolutamente seguro. Pero bastaba por esa noche. Tomás encendió un fuego bajo. La luz de la llama hizo visibles los moretones en su mandíbula, y su manga izquierda se oscureció por la sangre que brotaba del hombro. Inés lo obligó a quitarse el abrigo para examinar la herida. Él estuvo a punto de decir que no era nada, pero ella lo miró tanto tiempo que finalmente se sentó en silencio. El golpe en la quebrada le había dislocado levemente el hombro. Cuando ella lo tocó, él contuvo el aliento brevemente, pero no se apartó. La cercanía entre ellos en ese momento era tan dulce como dolorosa, como si la tormenta afuera los obligara a tocarse hasta el punto de no dejar lugar para fingimientos. Inés rasgó una tira de tela de su falda y lo vendó. Sus yemas pasaron por la piel caliente y el hematoma. Tomás la miró todo el tiempo sin hablar. Finalmente preguntó, casi en un susurro, si aquel día en el porche trasero de su casa él no le hubiera propuesto casarse. Ella habría subido a la diligencia nocturna para desaparecer. Inés respondió que tal vez, o tal vez habría muerto en el camino. Él sonrió levemente, triste y cansado. ¿Y ahora? Preguntó. Esa pregunta no era sobre el camino de esta noche. Era sobre todo el trayecto restante tras terminar este asunto. Inés debería haber evadido la pregunta, haber esperado a estar más segura. Pero a veces una mujer que ha huido tanto tiempo ya no soporta posponer sus verdaderos sentimientos. Puso su mano sobre el pecho de él, justo donde el corazón latía lento pero fuerte bajo la piel cálida. Ahora tengo más miedo de perderte que de Salustio, dijo. La confesión nació en una choza rota, bajo un techo agujereado, con el viento arenoso colándose por las grietas de las tablas. Nada era perfecto, pero era tan real que oscureció los ojos de Tomás de una manera distinta. Él la tomó de la mano y la atrajo hacia sí muy despacio, como alguien que no está seguro de tener derecho a soñar, pero aún quiere intentar tocar lo que se le ha entregado. Su primer beso no fue largo, solo lo suficiente para que ambos entendieran que este amor ya había llegado a un punto sin retorno. Y como en todos los relatos más crueles del oeste, apenas ese momento destelló. Un disparo sonó fuera de la choza, haciendo vibrar fuertemente el techo de zinc. Salustio los había alcanzado. El primer disparo se clavó en el poste de madera frente a la puerta de la choza, haciendo saltar astillas como lluvia de polvo. Tomás empujó de inmediato a Inés tras el fogón de piedra. Apagó el fuego y sacó su arma del cinturón. Ya no quedaba nada de la cercanía tierna de unos instantes antes, solo la fría agudeza de dos personas
que sabían que sus vidas se jugaban en medio de la arena. Afuera había al menos 3 personas. Salustio no habló directamente al principio. Conocía bien las formas de caza como para no desperdiciar palabras cuando creía que la presa estaba atrapada. Solo cuando un círculo de caballos rodeó la choza lo suficiente. Su voz llegó, suave como una capa de grasa, flotando en una sopa fría. Entrega a la mujer y el cuaderno, y te dejo con vida. Vergara. Tomás no respondió. Inés lo miró de reojo y vio su mandíbula tensa. Seguramente él sabía que la promesa de Salustio no valía más que la arena. No solo necesitaba el cuaderno, necesitaba borrar a todos los que lo hubieran visto. Hubo un instante muy breve en que Inés pensó que podría salir y entregarse para ganar tiempo y que Tomás huyera. La idea cruzó veloz, no por heroísmo, sino porque a mujeres como ella les habían enseñado desde pequeñas que sacrificarse solía ser la única forma de salvar a otros. Pero luego miró a Tomás. Recordó cómo siempre se interponía entre la puerta y el peligro. Recordó a Amalia, pidiendo que los hombres no resolvieran esto con sangre. Recordó a su padre y a su madre. No, si salía ahora, convertiría de nuevo la historia en un sacrificio de una mujer para que los hombres negociaran entre ellos. Así que, en lugar de levantarse, atrajo su bolso de cuero. Rebuscó rápido y encontró lo que necesitaba, el pequeño papel donde Teresa Molina anotó la dirección del puesto de patrulla del condado cerca del salar. Si retenían a Salustio lo suficiente, el sonido de los disparos podría atraer ayuda. Tomás vislumbró lo que ella tramaba con solo una mirada. Asintió levemente, sin palabras. Ese tipo de entendimiento hacía que el amor madurara más que cualquier promesa. Afuera. Salustio perdió la paciencia. Ordenó disparar un tiro de advertencia al techo. Tomás respondió con un único disparo preciso, que hizo que un caballo relinchara encabritado en el patio. Se oyeron gritos. Ese pequeño caos le dio a Inés unos segundos. Rasgó un trozo de tela y ató el papel al cuello del viejo perro pastor que yacía inmóvil en un rincón de la choza desde que llegaron. El animal pertenecía al dueño anterior y solía correr por el salar hasta el puesto de patrulla para buscar comida. Inés le acarició la cabeza, susurró como en una oración y abrió una rendija tras la pared de madera para dejarlo pasar. Todo aquello ocurrió en menos de un minuto, pero su corazón latía como si acabara de correr medio desierto. Ahora todo dependía de si el animal encontraba el camino correcto. Mientras esperaban esa incertidumbre, solo les quedaba defender sus vidas. Otra bala atravesó la pared y rozó el antebrazo de Inés. El ardor de la herida hizo que sus ojos se nublaran. Pero antes de que el grito de dolor saliera, Tomás ya la había bajado más. Su ira en ese momento ya no era propia. Era oscura y fría como la noche exterior. «No la toques», gruñó entre dientes, como si Salustio estuviera lo bastante cerca para oír el instinto asesino en su voz. Inés le tocó la mano de inmediato. No para pedirle calma como hacían las mujeres en las historias morales, sino para recordarle lo que él había elegido de forma diferente. Su mano manchada con su propia sangre tocó la de él entre el humo de los disparos y el olor al polvo caliente. Tomás bajó la mirada y su respiración pesada se suavizó un poco. Ese momento pudo haber salvado no solo sus vidas, sino la humanidad dentro de él de ser devorada por el viejo odio. El tiroteo se prolongó casi media hora, o quizás fueron solo unos minutos que los nervios convirtieron en una eternidad. Finalmente, lo único que rompió el cerco fue el sonido lejano del silbato de la patrulla del condado. No se sabía qué tan rápido corrió el perro viejo, pero cuando llegó el sonido, Salustio maldijo y tuvo que decidir rápido. Ordenó a sus hombres flanquear la puerta delantera. Justo entonces, Tomás usó la salida trasera, arrastrando a Inés hacia el borde de la choza para escapar por el salar más oscuro. Pero Salustio no era tonto. Los esperaba a un lado, más cerca de lo que Inés imaginaba, bajo la luz tenue de la luna y el polvo de la pólvora. No parecía un viejo acabado,
Parecía ese poder sucio que siempre sobrevive gracias al miedo ajeno. Apuntó su arma directamente a Inés, sin fingir cortesía. «Niña estúpida», dijo. «Te di la oportunidad de ser la dueña de un hogar decente». Inés debería haber temblado. Pero en ese momento, con la muerte tan cerca, se sintió extrañamente sin miedo hacia él. Quizás cuando una mujer finalmente nombra el dolor de su vida. Aquello que le oprimía el pecho pierde su poder. Salustio apretó el gatillo. Tomás se lanzó al mismo tiempo. La bala que debía dar en el pecho de Inés rozó el hombro de Tomás, derribándolo en la arena. El mundo ante los ojos de Inés se volvió blanco, y un pitido largo llenó sus oídos. No recordaba cómo gritó. Solo recordaba haber arrebatado el arma de la mano caída de Tomás, pararse frente a él y apuntar directamente a Ramiro con una mano que temblaba, pero no retrocedía. En ese instante, todas las mujeres silenciosas de la historia parecían estar tras ella. Su madre, Amalia, Dolores, la señora Jacinta y aquella antigua chica que no se atrevió a resistir. Y entonces apretó el gatillo. La bala no mató a Salustio. Se incrustó en su pierna, lo suficiente para hacerlo caer de rodillas justo cuando la patrulla del condado llegaba. La verdad final no se parecía a un cuento. No llegó como una justicia divina resplandeciente. Llegó a través del hombro ensangrentado de Tomás, el jadeo de Inés, los lamentos de Salustio y las manos del Estado que finalmente fueron arrastradas al lugar donde debían mirar. Cuando Teresa Molina apareció tras la patrulla, con su capa cubierta de polvo y el rostro frío como una hoz recién afilada, solo lanzó una mirada a la escena y dijo: «Esta vez no tiene ningún papel para esconderse». Aquellas palabras cayeron como el punto final a un camino de sangre y silencio de 10 años. Pero para Inés, lo único importante en ese momento era que Tomás seguía respirando bajo sus rodillas. Tomás despertó en Santa Esperanza al tercer día tras el incidente del salar, cuando el sol de la mañana ya formaba largas franjas a través de las cortinas de tela rústica en la sala médica tras la oficina del condado. La bala atravesó la carne del hombro. Perdió mucha sangre, pero no tocó el hueso. El médico dijo que sobrevivió en gran parte porque su mujer había contenido la hemorragia correctamente en medio del pánico de la noche larga. Inés escuchó aquello sin saber si sentirse aliviada o sentir que su corazón temblaba más. Durante esos 3 días, ella casi vivió fuera de su propio cuerpo, entre prestar declaración ante Teresa Molina, carearse con el alguacil, identificar el cuaderno, confirmar las palabras de Amalia y Dolores y regresar a sentarse junto a la cama de Tomás, vigilando cada respiración como si un descuido pudiera arrebatárselo de las manos. Salustio fue arrestado. Alonso Vergara fue convocado al condado esa misma noche, y los expedientes de deudas falsas junto a las actas de la Zanja Norte fueron saliendo de viejos almacenes, oficinas y hasta de su caja fuerte privada. Resultó que tras 10 años, la telaraña que él tejió seguía intacta, solo que nadie se atrevió a tocar el nudo correcto. Teresa Molina lo tocó. Y una vez que ese nudo fue tirado, las mentiras empezaron a desmoronarse tan rápido que incluso quienes vivieron toda la vida en silencio no lo esperaban. Amalia fue trasladada bajo protección a Santa Esperanza para testificar. Dolores lloró desde el inicio hasta el final de su declaración, como si se quitara una piedra del pecho que cargó toda su vejez. La señora Jacinta llegó al segundo día, trayendo ropa, pasteles de maíz y una rabia capaz de barrer medio condado si lastimaban más a Tomás. Y el pequeño Mateo, aunque prohibido, se coló tras el carruaje de la señora y se sentó en el porche mordiéndose los labios al oír a los adultos hablar de su padre. Su tío y los antiguos muertos con los ojos de un niño que acaba de perder algo más de su inocencia. En medio de todo ese caos, Inés comprendió que el cambio más grande no era Salustio esposado o Alonso cabizbajo en la sala, sino que por primera vez en su vida,
La verdad ya no era algo usado para empujar a mujeres como ella a los rincones oscuros. Estaba en pie a plena luz. Tenía papeles, testigos y voz. Y ella era parte de eso. Cuando Tomás abrió los ojos, lo primero que vio fue a Inés desplomada junto a la cama, despeinada, con la mano aún sobre el borde de la manta como temiendo que si la soltaba, él volvería a hundirse. Esa escena ablandó algo dentro de él. Tocó suavemente sus dedos. Inés despertó sobresaltada, con el rastro del pánico familiar en sus ojos, propio de quienes han dormido con angustia demasiado tiempo. Solo cuando lo vio mirándola de verdad. Sus lágrimas brotaron. No fueron violentas, solo silenciosas, cálidas y cansadas. Sonrió y lloró a la vez, como alguien que finalmente tiene permiso para creer en aquello que más temía esperar. Tomás quiso decir muchas cosas, pero su cuerpo estaba débil, y quizás todo lo importante ya se dijo con sangre. Con silencio y con la bala en la choza, solo acercó la mano de ella a sus labios y susurró: «Sigo aquí». Esas dos palabras fueron para Inés más grandes que cualquier promesa bella, porque después de todo, lo que más deseaba nunca fue un hombre que le cantara amor. Deseaba a alguien que siguiera allí tras la tormenta, tras la verdad, tras el miedo. Los días siguientes. Los asuntos en el condado progresaron con la lentitud pero firmeza de una justicia tardía. Salustio quedó bajo custodia para el juicio. Alonso confesó su parte en el ocultamiento de la Zanja Norte, a cambio de una reducción de pena, y esa confesión obligó al condado a reconocer que las muertes del padre de Tomás y de Julián no fueron accidentes. Se revisaron las deudas de las familias presionadas. Los recursos de agua del norte fueron entregados a un consejo ciudadano, en lugar de caer en manos de una sola persona. En cuanto a Inés, se presentó por primera vez ante el funcionario del condado con su nombre real, y no bajó la cabeza al firmar el acta final. Firmó Inés Marín Vergara, despacio y claro, como quien cose con sus propias manos una parte de su vida. No porque el apellido de Tomás fuera un premio, sino porque por primera vez sintió que elegía ese nombre por voluntad y no por miedo. Cuando Teresa le entregó la copia de la resolución, solo dijo brevemente: «Ya no debes silencio». Esa frase acompañó a Inés todo el camino de regreso a Santa Lucía. Regresaron al rancho, al inicio de la nueva temporada de vientos. La hierba aún no era verde del todo, pero ya estaba menos marchita. El cielo se veía más amplio de lo habitual tras los días en el condado. Como si el oeste finalmente aceptara relajar el pecho para dejarlos respirar. La vieja casa seguía igual. El porche de madera, el pozo, los establos, la muñeca de trapo en el estante, la taza de esmalte azul con el borde agrietado. Pero todo tenía un nuevo significado. Ya no era el refugio de una mujer extraña, ya no era la fortaleza de un viudo que vivía de silencios. Se convirtió en un verdadero hogar, de la forma más natural y profunda. Ambos sufrieron allí, sobrevivieron allí, y decidieron no dejar que los muertos gobernaran el resto de sus vidas. Tomás sanó despacio. Su hombro izquierdo aún le dolía a veces con los cambios de viento. Inés aprendió a vendarlo sin mostrar una solicitud excesiva. Él aprendió a dejar que otros lo ayudaran sin ver aquello como una debilidad. La señora Jacinta dejó de fingir quejas por la boda improvisada y empezó a preguntar a Inés qué tipo de hierbas debían plantar detrás de la casa. El pequeño Mateo, tras un tiempo de silencio por las verdades familiares, volvió a sonreír gradualmente cuando Tomás le enseñó a montar un potro gris joven y cuando Inés contaba historias por la noche con una voz que ya no temblaba. Una tarde, cuando la luz del final del día fluía como miel sobre las cercas, Tomás llevó a Inés a la Zanja Norte, donde antaño su padre y el padre de ella perdieron tanto. El viento soplaba sobre la hierba formando pequeñas olas. Él se quedó quieto mucho tiempo antes de hablar. Solía pensar que el silencio era la única forma de conservar lo que quedaba.
Resulta que el silencio solo hace más ricos a los malvados. Inés miró el agua delgada que reflejaba el cielo y respondió: solía pensar que hablar me mataría. Resulta que no hablar es lo que mata lentamente. Luego ambos rieron muy suavemente, el tipo de risa que solo aparece tras atravesar algo demasiado pesado y seguir estando uno al lado del otro. Tomás sacó del bolsillo el viejo anillo de plata de su madre, el mismo que le puso en aquella boda apresurada. La primera vez, dijo, te pedí matrimonio como una solución. La miró con sus ojos grises, que ya no eran fríos como el primer día, sino profundos, graves y dulces, de la forma que solo tienen quienes han enterrado y desenterrado el pasado juntos. Esta vez te lo pido de nuevo, como un hombre que te ama. Inés no necesitó pensar, ni temer. No necesitó calcular el precio, porque después de todo, comprendió que este amor no era algo que la debilitara. Era lo que la ayudó a abrir la boca tras toda una vida en la que le enseñaron a callar. Le tendió la mano, y cuando el anillo tocó su piel por segunda vez, bajo el cielo amplio y quieto del oeste, supo que la dueña del silencio finalmente ya no era la mujer que poseía el silencio. Era la persona que había salido de él, cargando la verdad, el amor y una nueva parte de su vida que ya no se construía sobre el miedo. No era un final perfecto de cuento de hadas, pero era un final lo suficientemente cálido, real y suficiente para creer que este viaje valió la pena,